Choqui, quien es politólogo, ¿sí? Y seguramente nos puede dar un panorama, un pantallazo un poco más, no sé si acabado, pero más certero, sobre todo para quienes no somos especialistas en lo que está pasando en el país. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes, Germán Testa, justamente Nicolás Introuvini y Rodrigo Martel aquí en Con 2 de Azúcar por Radio Capital, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? Muchas gracias por el llamado. Bien. Mira, bien. yo estoy teniendo un punto de vista muy crítico de la situación del país. Hoy lo que estamos viendo es el fin de un modelo y eso se está viendo en la representación en todas las provincias. Hoy lo que estamos viendo es se está rompiendo, ¿sí? Se está rompiendo el contrato social entre los políticos y los ciudadanos y la gente está cada vez más cansada. Entonces, en esta cuerda entre las necesidades de la gente y las expectativas de los políticos, se está viendo un cambio en todo el país. Y eso lo estamos viendo ahora principalmente en las elecciones. ¿Es correcto? Sí, sí. Yo en realidad quería ser un poco más preciso, aprovechando que vos sos más experimentado, para que nos des un panorama, porque aquí se ha presentado una situación, Nicolás, no sé si coincidís, que la gente estaba cansada de lo que, o está cansada de lo que pasa a nivel social y económico en el día a día, porque no llega a fin de mes, pero también se está empezando a cansar de la oposición, que hoy parece tirar de una cuerda que también está a punto de romperse. Y por otro lado, y como tercera vía, aparece la figura de alguien que para una juventud que descree todo parece ser el Dios Salvador, y yo creo que no hay noción de lo que puede provocar un gobierno de Javier Milei, por ejemplo, aquí en el país. Pero como no soy especialista y no soy quizás quien más conoce el tema, te lo quiero preguntar a vos, si es más o menos esta impresión que vos tenés o por lo menos conocer la tuya. No, perfecto, yo concuerdo. Acá lo que estamos viendo a nivel nacional, primero, por un lado, lo que es el oficialismo, que está en retirada, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la oposición que todavía no logra consolidar un candidato único. No logra consolidar un candidato único ni dentro de Juntos por el Cambio, que todavía no está definido. Si bien tenemos como varias vías, por un lado está lo que es Patricia Bullrich, por otro lado está lo que es María Eugenia Vidal, por otro lado está también Horacio Rodríguez Larreta, y ante la falta de desorganización que se está teniendo en la oposición hoy en día, también está facilitando un poco el oficialismo a lo que yo le llamo el plan aguantar hasta las elecciones. Yo lo que te puedo decir que es a nivel general, el gobierno nacional lo que está tratando de hacer hoy en día con las políticas que estamos viendo es aguantar hasta el 13 de agosto. Aguantar como sea, y en ese como sea significa meter de manotazo ahogado a las jubilaciones de la gente, como fue el tema recién que hizo Sergio Massa. En este manotazo ahogado también no tenemos representación dentro de lo que yo estoy viendo, ¿no? En esta desconexión, ¿sí? Como estábamos hablando recién, entre los ciudadanos y la política, surge lo que es la figura de Javier Milei, ¿no? Esto de la antipolítica, esto de meter una oferta más en el electorado que sea distinto a lo que es Juntos por el Cambio y distinto a lo que es el Frente de Todos, y que hoy en día está ganando bastante el terreno, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. La realidad es que de todos los anuncios, los intentos que hace el gobierno se hacen difíciles de contrarrestar, y no pareciera haber un plan B, un plan C, algo alternativo para poder frenar lo que está pasando. La pregunta que me hago es si hay posibilidad alguna que en este contexto social y económico se puedan transitar con cierta calma los días y las semanas hasta que se produzcan las elecciones de las PASO. Claro, mira, ahí te voy a hacer una aclaración.
nosotros todavía estamos pagando lo que fue el plan Platita 2021, ¿sí? Eso se ve en términos de inflación, que estamos superando, que ya superamos con el 7,7% de inflación mensual. Ahí te hago una aclaración. Argentina está teniendo en un mes la inflación que puede tener un país normal en cualquier parte del mundo, ¿sí? Claro. O sea, para que vean la magnitud de la gravedad. Entonces, todo esto genera incertidumbre, todo esto genera angustia en la gente, porque ¿qué puedes calificar con una inflación del 7,7% mensual? Y que posiblemente el mes que viene sea más, porque estamos en abril, todavía hay recargo de precios. Después, a nivel macro, si podemos hablar un poquito, tampoco hay muchas expectativas, porque todavía lo que fue este nuevo dólar agro 3, esto que inventó el gobierno ahora, porque no tiene ni idea, tampoco le está funcionando, porque acá lo que están esperando todos es lo que pasó en el 2019. ¿Vos te acordás lo que pasó? Después de las elecciones, que tuvimos el tipo de cambio que pasó de 45 a 60 en cuanto, en menos de una semana. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué incentivos tiene el agroexportar si sabe que en unos meses va a facturar el doble? Entonces, dólares del agro tampoco vamos a tener. Por lo cual, la única forma que el gobierno logre encauzar un poquito la situación y dar un poquito de respiro, por lo menos estas 2 semanas, es si logra algún acuerdo con el fondo. Pero vos sabés muy bien que el tema del acuerdo con el fondo, en términos de coalición de gobierno, está muy discutido. Porque si ve Alberto se aferra a esto, internamente no lo quieren, internamente no quieren ir al fondo, pero a la vez lo necesitan, porque no tienen alternativas. Y reservas tampoco tenemos, porque todas las semanas está habiendo rueda negativa, todas las semanas el central sale a vender dólares. Hoy, de hecho, este tema viene a colación porque el dólar punto se fue a 4.20, ¿sí? Entonces, esta falta de marco, esta falta de, como hablábamos recién, cada vez el Banco Central se está quedando sin herramientas para contener tanto la inflación como la fuga de reservas. Número uno, porque no entran dólares por el agro. Primero, por el tema de la sequía, que también es un tema importante. El tema de la sequía también impactó en términos de cuántos dólares va a necesitar la Argentina ahora más. Otro tema que se va a venir en la agenda y que seguramente lo vamos a hablar, que es el tema del gas, porque Argentina importa gas. O sea que ahí, dentro del presupuesto, también se va a ir otra partida de dólares. Entonces, el panorama en estos 2-3 semanas, mes, 2 meses, se viene muy complicado y cada vez el gobierno tiene menos alternativas. Nicolás, ¿crees que podrá resistir, podrá aguantar y tendrá alguna opción o algún margen de maniobra Sergio Massa dentro de lo que es el Ministerio de Hacienda? Las cartas se le están acabando. Yo lo que veo es que lo que puede pasar en estas semanas, porque bueno, obviamente no tiene la bola mágica, pero lo único que puede reforzar como una normalización en el sentido de que no haya disparada del dólar es que haya un nuevo acuerdo con el fondo y que consiga más financiación externa. Eso podría evitar en el corto plazo que se siga extendiendo el tema de la disparada del dólar. Y esto erosiona la figura de Alberto Fernández como potencial candidato a ir a una interna dentro de la coalición del Frente de Todos. ¿Esto crees que erosiona también la imagen del kirchnerismo? ¿O crees que acá el único barco que se hunde es el del albertismo, por decirlo de algún modo? Primero que Alberto Fernández ya no tiene imagen, es decir, y se postula a lo que son las elecciones porque si no tiene que renunciar ahora. Si él no se presenta a la reelección, directamente tiene que presentar la renuncia, por lo cual la única carta para jugar que tiene en términos electorales es tratar de buscar acuerdos internos como ya lo tiene con la CGT, que cabe remarcar que en los 4 años no hizo un paro nacional dadas las circunstancias económicas, mantener los acuerdos preexistentes y tratar que el kirchnerismo duro, ¿sí? Que es, cuando hablo de kirchnerismo duro me refiero a Máximo Kirchner y la Cámpora. Sí. No le metan más bombas en el propio gobierno que terminen sacudiendo la poca legitimidad que tiene. Porque al fin y al cabo,
uno quiere lo mejor para el país, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que lo están pegando tanto los de afuera como los de adentro. Por lo cual, Alberto Fernández está dependiendo más que nada de Sergio Massa, del plan económico y que no se le dispare el dólar. Y con relación a las declaraciones de estas horas de María Eugenia Vidal, que dijo de bajar todas las candidaturas desde los precandidatos a presidente hasta el último precandidato a intendente, barajar, dar de nuevo, mostrar el plan de gobierno y sobre todo establecer reglas claras, ¿qué mirada tenés? ¿Fue perjudicial, fue una bomba que le explotó en la cara a Macri la decisión de Horacio Rodríguez Larreta? No, mira, a ver, en términos de la coalición de lo que es Juntos por el Cambio, yo creo que las miradas están bien representadas. Por un lado tenés lo que es Horacio Rodríguez Larreta, por otro tenés lo que tenés la visión de Patricia Burrich, que quizás tenés el ala como más liberal, y ahí María Eugenia Vidal también está aspirando a ser candidata a presidente y a ver cómo juega este rol. Lo que ella está planteando es que tratemos de dejar la oferta electoral que todos la entiendan, porque si yo te pregunto a vos qué es lo que propone María Eugenia Vidal o qué es lo que propone Patricia Burrich, las propuestas son muy similares, ¿entendés lo que te digo? Entonces, lo que hay que hacer, está pidiendo es que unifiquemos, ¿sí? Unifiquemos un candidato, ¿sí? Esto de que sentemos, es que se siente la oposición a dialogar y ver cuál es la mejor forma de resolver esto, porque esto también te quiero hacer una aclaración. A ver, en la mente de la gente hoy en día no tiene en la cabeza de quién va a ser el candidato a presidente, quién va a ser el candidato a gobernador. Hoy estamos pasando una coyuntura muy delicada donde 2 de cada 4 chicos no comen en el conurbano, se entiende, ¿no? Con inflación acelerada, yo creo que la política tiene que empezar a dar respuestas sobre eso, y todavía para mí no es tiempo de hablar de candidaturas, y es lo que menos la gente tiene en la cabeza ahora. La gente lo que quiere son respuestas, la gente lo que quiere es que los políticos no se peleen entre ellos. Perdona, Nicolás, Perdona que te interrumpa, Nicolás. Interpreto que por tus palabras todavía las decisiones internas que provocaron, ¿sí?, un tembladeral en los cimientos del PRO, porque el propio Macri salió a declarar eso, todavía no son suficientes como para tapar lo que está pasando a nivel nacional, que es lo que más interesa en lo inmediato, solucionar el tema económico y social. Claro, exactamente. Hoy en día, a ver, los datos no mienten. 7,7% de inflación, un 39,2% de pobreza. ¿Vos sabés que estamos en términos de pobreza peor que el 2001? Todo ese ensamblaje social está pendiendo un hilo. Entonces, la gente lo que está cansada es que los políticos se peleen y quieren respuestas. Quieren que no haya una pelea entre ni Mauricio ni María Eugenia Vidal. Quieren que haya un frente unido, ¿sí? y que luche contra esto, y poder dar, contestando a tu primer pregunta, de cómo salimos de esta. Primero normalizando las cuentas, ¿sí? Normalizando las cuentas. Y quieren un candidato que responda a estas demandas y que no haga solamente ruido electoral, como está pasando hoy en día. Y acá, como tercera opción, aparece la figura de Milei. En este contexto, repito, social y económico, ¿ves posible que Milei gane la elección a presidente en un hipotético balotaje, porque es de la única manera que va a poder llegar a por lo menos tener alguna chance? Y en el caso de ser así, ¿cómo te imaginás a Milei gobernando? Yo lo que veo en un primer momento es como muy prematuro poder decir que Milei tenga la estructura necesaria como para presentarse a presidente. Como bien vos sabés, todavía no definió gobernador en ninguna provincia. Lo más cercano a una definición es lo que está pasando en Santa Fe con Granata. Entonces, un candidato a presidente que no tiene gobernadores, o sea, ¿qué llegada puede tener? En términos de posibilidades, yo lo que veo es que él ha crecido mucho en estos años, ha crecido mucho por este rechazo a la política,
por este desconexión que te hablé hace un ratito entre los ciudadanos y los políticos, ¿sí? Y ese hartazgo, Milei representa ese hartazgo de la sociedad, pero todavía se queda corto como para generar un cambio que le genere, ¿cómo te puedo decir?, la estructura necesaria como bancar una campaña a nivel nacional de presidente. Lo que sí yo veo posible, y bien él ya lo estuvo deslizando a través de sus redes sociales, que es un posible acuerdo con otras coaliciones. Él, ahí si no me equivoco, también intentó como abrirle una interna con Patricia Bullrich. Entonces, él ya mismo se está dando cuenta que no llega y que tiene que hacer una coalición. O sea, él tiene que juntarse con la misma casta que él criticaba. No sé si se entiende. Sí, esto. sí, perfecto, sí, estoy de acuerdo. Entonces, ahora lo que está haciendo es tratar de flexibilizar un poco, porque lo que estuvo haciendo los últimos meses no es buscar consenso, sino que todo lo contrario, ¿no? Él se la pasó como defenestrando a todos los candidatos. Y también eso la política entiende, ¿sí? Y la gente también, porque la gente también, si bien está harta, necesitas, vos lo sabés muy bien, cuando fue el gobierno de Macri, con solamente ganar el gobierno no bastó para llevar a cabo política, sino que vos necesitas de consensos y acuerdos, tanto en el diputado como en el Senado. Y ahí yo no digo que Milei proponga ningún camino medio como para llegar a un punto intermedio donde decir, bueno, todo lo que yo digo, toda esta oferta electoral, porque vamos a decirlo para que la gente lo entienda en términos claros, es lo que hace su oferta electoral. Es decir, te venden un discurso bonito para que la gente lo compre, pero que de ahí a que se cumple y se haga realidad, eso es otra historia. Aquí en Provincia de Buenos Aires, para ir cerrando, ¿ves que Axel Kicillof tiene chances claras de retener justamente la gobernación? A ver, por lo que dicen las encuestas, está creciendo, o sea, se mantuvo bastante, ¿sí? Dentro de lo que fue desde la elección 2021 hasta el día de hoy, se logró mantener. Hay encuestas que lo dan a veces arriba a Diego Santilli, y hay encuestas que no, está muy peleado. Es lo que todo el kirchnerismo, ¿te acuerdas que cuando comenzamos la entrevista yo te dije que ellos están en un plan de retirada? Sí. Bueno, en este plan de retirada está la provincia de Buenos Aires, en este plan de retirada está La Matanza, ¿sí? Que tiene más de 1 millón de electores. Entonces, ellos están aportando todas las fichas a la provincia de Buenos Aires ahora. Y en este esquema van a quemar todos los barcos para mantenerla como sea, ¿sí? Y eso también a la oposición le implica un desafío de poder consolidar la provincia de Buenos Aires, que por lo que hemos visto en las últimas elecciones le es muy difícil retener. El mismo Polo Santilli estuvo ahí a punto de perderla en 2020. Por lo cual, ellos están destinando todo acá, ¿sí? Y la oferta, y ahí te toco el punto de Milei. El Milei en la provincia también está midiendo. Entonces, ¿cómo se va a dar la oferta a las elecciones? Todo va a depender en qué va a estar también el electorado de Milei en la provincia. Si toda la oposición va dividida, es muy probable que gane Axel Kicillof. Y eso te lo puedo decir. Ahora, si pueden llegar a algún tipo de acuerdo, puede ser que la historia sea distinta. Nicolás, muchas gracias por charlar con nosotros y por supuesto por atendernos, por darnos tu mirada, tu pantallazo. La verdad que lo veo bastante, te escucho y obviamente como sos un entendido veo, porque lo que propones y lo que mencionas que habría que hacer, no veo que haya algún tipo de intención de que se haga. No, es que no hay un plan. En realidad nunca hubo un plan, porque el kirchnerismo desde que está en el gobierno nunca tuvo un plan de contener la pobreza, porque si no nos explicaría que todos los años tenemos más pobreza. Evidentemente, basándome en los datos y no opiniones, no les interesa resolver nada. No hay un plan a futuro, porque tampoco tenemos una moneda, y cuando sube el dólar, que eso también le quede claro a la gente, cuando sube el dólar es porque se desprecia el precio. Cuando se desprecia el peso, lo sufrimos todos y lo vemos en los precios. Sin dudas. Gracias, Nicolás. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Nicolás Ichoqui, politólogo.